Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. Los queremos saludar a todos en ocasión de la celebración de los 40 años de la agrupación TESPIS, Teatro Estable de la Universidad Metropolitana, con esta serie de charlas, lecturas dramatizadas, conversaciones y otros eventos que estamos haciendo para celebrar estos años de vida. Aquí en esta celebración nos reunimos con miembros de todas las épocas de TESPIS, desde el día 1 hasta octubre del año 2021. Yo soy Víctor Turco, estuve en TESPIS desde el año 1985 al final y hasta el 95 me desempeñé como fotógrafo de la agrupación y también como técnico en la iluminación. Ahorita vamos a tener una conversación con Armando Llanes y Elvis Chayente. Armando, artista plástico, diseñador, docente, actor, director teatral, licenciado en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, entre otras instituciones. Sigue dando clases, ha dictado numerosos talleres, diseño y utilización del espacio teatral. Se inició en TESPIS en el 85, creo que entramos casi que a la vez, Armando, y bueno, ha elaborado innumerables espacios escénicos en toda su trayectoria, ¿no? Elvis, actor, director, escenógrafo venezolano, egresado del Taller Nacional de la Fundación Rajatabla y del Circuito de Arte Escénica, cofundador y director técnico de la compañía teatral Deus Ex Machina. Bueno, ha participado en numerosos festivales de teatro, ha recibido premios nacionales, como actor ha sido dirigido por Moisés Kaufman, Orlando Arocha, entre otros. Y bueno, su destacada labor como diseñador y realizador se enfoca en técnicas de lo que él llama el superuso y el reciclaje, y actualmente está en TESPIS desde el año 2014-15, creo. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Armando y a Elvis. Se me ocurre preguntarles a los dos para empezar la conversa aquí. Hola Armando, hola Elvis, ¿qué tal? Hola, un placer, Que gracias cada por la uno de invitación. ustedes en breves, en un par de minutos, cuente cómo fue que llegaron a TESPI y cómo fue su primera experiencia en el grupo. Les cedo la palabra. Bueno, vamos a ser concretos, ¿no? Muy interesante la pregunta y fue como de casualidad. Yo llegué haciendo unas máscaras, mejor dicho. Gino me raptó a la universidad. Yo en ese momento era estudiante de la central y seguí siendo hasta el final. Y me dijo, mira, vente para que nos ayudes a hacer esto. Y poco a poco, entre las máscaras, nos fuimos quedando. Fernando comentó, el talento de este muchacho hay que dejarlo aquí con nosotros. Yo le contesté de una, pero es que yo no estudio aquí, no, eso no hay ningún problema. Tú te quedas contento. Bien, algo así, también un rapto de mi parte ocurrió cuando Rosana comienza a ser la directora artística de TESPIS. Me hace una convocatoria para ver el teatro, para estar allí, para ver una de las obras que iban a montar y ver el espacio, revisar la cabina, ver si funcionaba así, ¿no? Como hacerle una pequeña revisión y ahí me quedé atrapado sin darme cuenta. Hasta ahora que estoy allí, prácticamente formo parte de ese grupo tan maravilloso que tiene tantos años, no sabía. Así que me siento honrado de estar
hoy aquí hablando con ustedes y conversando y aprendiendo también, porque de alguna manera siempre estamos aprendiendo y creo que estos 40 años nos van a decir mucho y me van a enseñar mucho de su experiencia, de sus anécdotas, de todo lo que me puedan contar. Vale. Entonces, ¿qué se nos hizo Víctor? Muy bien, ok, no, aquí estoy. Quería darles protagonismo a ustedes aquí en la imagen. Se me ocurre entonces ahora que podemos, bueno, que cada uno describa cómo es que ustedes se aproximan al espacio escénico y cuando necesiten yo puedo compartir algunas imágenes de las escenografías en las que ustedes han realizado. Entonces, bueno, pienso que por orden cronológico empezamos por Armando, pues, ¿no? Bueno, Y bueno, la palabra es tuya, Armandito. aunaría el comentario anterior desde ese momento. Fernando nota que está esa actitud mía como artista plástico. Eso sí está desde siempre. Y también digo aquí como una anécdota, Fernando es el primero que empieza a manejar la profesión de artista plástico en mí. Algo se venía desarrollando empíricamente, autodidácticamente, y Fernando dice, no, tú eres un artista plástico. De ahí en adelante la cosa se va enrumbando y aparte de esa anécdota de las máscaras, bueno, empezamos a vislumbrar todo lo que es ese abordar el espacio escénico. Yo quiero permitirme unos minuticos antes que empecemos el trabajo de recorrer las imágenes, de que precisemos ese término tradicional de escenografía, que desde los griegos en adelante, desde el equiclema, los periactos como dispositivos y todo aquello, revisemos que vamos a manejarlo mejor como espacio teatral, que se sobreentiende como el espacio escénico aunado al espacio público. Y eso es muy importante porque casi siempre nos centramos en escenografía con ese término, no por vago, no es que no existe, no es que esté de moda, sino es vago como término. Y la relación de, hablando de espacio teatral, de espacio escénico con espacio público es muy importante. Ya veremos en la medida que vayamos desarrollando la conversación por qué insisto en esto. Bueno, Elvi. Completamente de acuerdo, sí. La palabra escenografía nos lleva a una cosa muy determinada, muy quizás simple, y el espacio escénico es el espacio que tú eliges, ¿no? Como lugar donde vas a desarrollar la obra, y entonces puede ser cualquier sitio, cualquier lugar, cualquier espacio que tengas a la disposición. Por lo tanto, llevarlo a escenografía, bueno, sí, es solo el aparataje que tú vas a montar allí, ¿no? Digamos, expresándolo así en palabras simples. La escenografía es ese aparataje que tú vas a colocar allá adentro en ese espacio. Ahora, si hablamos de espacio escénico, conlleva unas dimensiones completamente distintas que varía dependiendo de dónde vayas a hacer la obra, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo completamente. Ok. Víctor, ¿tú crees que será pertinente entonces empezar con las imágenes para que ganemos tiempo todos? Perdón. Nuevamente buenas tardes y yo quiero agradecer de antemano a todos, no solo los que están participando aquí, sino a todos los que de alguna forma han formado parte de TESPI y nos hemos permitido realizar todo este evento conmemorativo. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, aquí tenemos en esta fotografía de Víctor, es el estreno de El enfermo imaginario en un espacio no convencional llamado Tomás Alva Edison en la Universidad Metropolitana. Fíjense que ni siquiera es la salita TESPI, que es donde, bueno, emergía todo tipo de trabajo, aparte de ser el espacio para ir creando, leyendo, o sea, una cantidad de aspectos. Aquí el estreno, un 27 de noviembre de 1985, no se me va a olvidar nunca, coincide con el cumpleaños de mi mamá, para descanse, y quiero que vean, por eso yo hablaba de, vamos a empezar a manejar el espacio teatral como esa sumatoria, esa conjunción del espacio escénico con ese espacio público, esa relación que hay allí.
Eso es importantísimo. Si eso no se entiende de antemano, aquello que quedará como una propuesta huérfana. Y la misma foto ya nos denota de esa intimidad, de esa proxemia, de ese público que está involucrado dentro de un espacio que aparentemente es real, pero es imaginario. Hay una nota por ahí que me encanta mucho que dice, no se trata de reproducir un mundo, se trata de crearlo. Y ahí vemos cómo se está creando un nuevo mundo, donde no solo los actores, los elementos de la composición de la puesta en escena, sino el público también, tanto en lo que él evidencia, como en lo que está en su imaginario. Entonces hay espacios perceptibles como espacios imaginados. Una propuesta sencilla, está todo un aforo con unos backing de estructura de madera para ese momento, con una tela neutra en negro, pero con una transparencia que permitía en algunos casos unas escenas detrás de este dispositivo de la festividad, de una serie de cosas, apenas con unas velas. Ni siquiera tenemos iluminación directa, con la sola luz de las velas encendidas generaba esa magia. Y todo se centra en una cama, en esa cama central. Es muy molieresco esto, o sea, todo dentro de ese halo de luz que vemos allí, y todos los personajes van de alguna forma u otra interrelacionándose con Argán, que está siempre en esa cama. Carlos Durán en la conversación de ayer lo expresó muy bien, ¿no? No quiero detenerme mucho allí porque venimos, como quien dice, lloviendo sobre mojado, pero es importante que ustedes vean ese funcionamiento del espacio teatral, relación espacio escénico con espacio público. Sigue, Víctor, por favor. Ok, entramos en La Rosa de Papel, en el año 86. Es importante hablar de lo sustancial, de lo esencial de esto. Fernando se enrumba con don Ramón María del Valle Inclán, un dramaturgo español que centra su trabajo dramatúrgico específicamente como para marioneta. Y cuando digo como para, porque bueno, se permiten las puestas con actores. Pero en ese sentido, Fernando también afianza el hecho de que estas marionetas con vida, que en las conversaciones anteriores que hemos tenido se ha especificado muy bien, los manipuladores fueron poco a poco sacando de aquí a mano derecha, pueden ver uno de esos pequeños cubículos, una estructura, yo comenté para el documental, que eran de PCB, los tubos de PCB, tubería que es muy fácil de armar y de hecho nos permitía todo lo que iba a ser la salida de este montaje a otros espacios, y con unas pequeñas cortinillas en esas cajas mágicas donde están guardadas estas marionetas. Iba poco a poco cada uno de los manipuladores poniéndolos en escena, salvo uno que otro que ya estaba allí, como la encamada, y poco a poco iban adquiriendo vida sobre ese escenario. Tratamiento, bueno, se basó en la inspiración fue la plástica de Goya, de Fernando Goya Lucientes, el español, sobre todo por esa parte sombría de su parte oscura, donde hay una cantidad de obra gráfica que tiene que ver con brujas, con esperpentos propiamente dicho, con ese tipo de cosas, y de allí nos centramos a la idea de un telón de fondo, ¿sí?, donde iba a estar toda esa escena del pueblo allí comprimido. Yo tengo por aquí, yo creo que ahí está el telón, y esto, desde el punto de vista didáctico, no sé si se puede apreciar, es el primer esquema donde rayó Fernando, donde rayé yo, y posteriormente hizo pruebas Consuelo González. Porque el telón original no, como todo en la vida, pues, o sea, el tiempo pasa. Ahí lo pueden ver. Fíjense ustedes la parte intimista, es lo que yo digo, y los planos, ¿no? Apenas algo bidimensional, pero genera esa profundidad, esa conexión con un pueblo que está y no está, porque el momento que se corría de nuevo la cortina, venía
esa parte de intimidad. Hay que empezar entonces aquí a hablar de aspectos como la preponderancia del tratamiento del color, la gestualidad física y el empleo de lo material, la materia. ¿Ok? Ahí está en contraste, hablando de materia, de las texturas, de los diferentes materiales, valga la expresión, utilizados en una cama sencilla con estructura de tubo que contrasta con el ataúd donde van a colocar a la encamada sencillo y el uso de telas crudas, de telas trabajadas, un liencillo, una loneta que después tuvo todo este tratamiento plástico. Cuando se habla de preponderancia de color, ya vimos en la foto anterior y esta, esa parte cromática inspirada en Goya. Y cuando hablamos de gestualidad física, en la parte del manejo del arte plástico visual, es como el artista deja impreso allí su gesto, su impronta. Aquí hay doble sentido de eso, porque es la gestualidad física de los que ya están ahí caracterizados como el trazo del artista que realiza esa obra. Eso también va a los telones que están anexos, como donde está esa pequeña portezuela, donde serían los personajes, algunos de los personajes, y el tratamiento del piso. Colores entonces que van con esa sintonía. Vamos a ver cuál es la otra foto para no extendernos mucho. Victorillo. Ok. La cantante Calva 1987. Aclaro que este es el segundo montaje. Hay que hablar de montaje porque la primera propuesta de Fernando de la cantante Calva, que fue trabajada, por cierto, en esos ámbitos, entre comillas, convencionales de auditorios, de espacios sí, de auditorio y de clases magistrales dentro de la universidad. Y para ese momento utilizó unas telas sin mucho hieratismo y con su caída libre, con una transparencia, y esa transparencia permitía también todo ese juego del absurdo visto en contraproducencia de aquellos elementos. Mantuvo, por cierto, para esta segunda, lo de que habían cinco sillas, 5 elementos solamente en el escenario que eran de diversos estilos, diversos caracteres estilísticos en esa silla, en ese mobiliario. Ahora, para esta propuesta que abordamos ya juntos, yo le propongo el informalismo plástico a nivel de expresionismo abstracto, porque eso nos iba a dar la idea de que en ese absurdo, ese ámbito que se ve allí en esas estructuras, en esos paneles, ya estos sí son de madera con chapilla, hablando de materialidad, nos da un espacio universal, un espacio no definido. O sea, la sustancia, el contenido de la obra. O sea, el absurdo no entendido como un disparate, el absurdo entendido como eso, el absurdo de la vida, la incomunicación, todo aquello se refuerza en esa frialdad. Estos eran, propiamente dicho, en tonalidad todo negro viciado, y estas especies como de chorreado de pintura con un color gélido, con un color frío. Y importante, fíjense, de la relación de lo que denominamos pues espacio escénico en concreto, un círculo, este fondo era una especie como de acrílico, como el que utilizan los bailarines, pero dentro de ese círculo, me recuerdo la frase del personaje de Alberto: acaricien un círculo, acaricien, y se convertirá en un círculo vicioso, ¿no? Todo este tipo de sentidos, este tipo de cosas se van reflejando en la propuesta de espacio teatral. Vamos a seguir manteniendo espacio teatral. La siguiente. Ok. Aquí viene algo que me motiva mucho, porque ya lo han expresado, lo hemos expresado pues en las intervenciones como en los ponentes anteriores, con esta obra emblemática y que marca en la dramaturgia venezolana un hito, La Casa Recuerda. El mismo programa en mano tiene un texto de
no, ahorita no recuerdo y preciso, aunque tengo los programas por ahí, si es de Vallejo, pero en lo que ya se ha recordado, pues valga la expresión de la casa recuerda, que las casas, Fernando decía, un apartamento, una estructura edilicia con el fin de hábitat, recién hecha, es una casa muerta, una casa que no tiene vida. La casa que está derruida, la casa que está destruida, la casa que está abandonada, es la que está poblada de vida. Ahí queda impregnado todo aquello. Claro, con la esencia de la obra, anoche fue muy interesante el conversatorio que tuvimos entre todos, porque si bien la obra tiene apenas muy pocas líneas, entre comillas, Carlos Durán acotaba de que son 5 cuartillas, como mucho, es todo ese trabajo de la conexión del actor creando justamente cuando hablaba del espacio gestual. Los actores están dándole vida a todo aquello que aparentemente está vacío, en ese recordar, en esa cosa de ese pueblo que ya dejó de existir y que guarda todas esas experiencias de vida allí. Fernando propone una puerta, apenas una puerta, con una ventana, y viene la idea de la sugerencia de, oye, de que no se hace estructura. Por eso hablé de un principio de la escenografía rígida, corpórea. No, aquí tiene que haber algo etéreo, aquí tiene que haber unos fragmentos de bien. Empezamos con la idea de los fragmentos y se generaron estas texturas que están volátiles. Apenas definen la estructura de la casa. Plásticamente, Fernando era muy amigo y sigue siendo, yo lo guarde, de Samuel Baroni. Tuvimos incluso una reunión con Samuel, creo que vivían cerca. Me encanta el trabajo de él. Yo después coincidí en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, muchas veces con Samuel. Pero ya allí, como mi trabajo plástico también tiende a lo matérico, al collage y al ensamblaje, estas texturas, hechas incluso cuando vamos a hablar del material, que es un material digno, que es un material pobre. Esto es cartón corrugado, trabajado con mezclilla y como las casas de bahareque, con apenas unos perfiles en caña amarga. Bueno, es importante lo de, ahí se nota y lo pueden ver con algún elemento adicional, como ahí se ven, por ejemplo, una soja, no, la que pusiste, Víctor, ahí se notan unas hojas como de maíz, que se quedaron ahí plasmadas, como que ahí por aquí pudo haber estado la cocina. Todo este tipo de cosas, por lo que comenté de la proxemia, el público que está allí como constreñido con los actores, está visualizando todo esto. Hay detalles, lo importante del objeto. Ya Fernando empieza en test y empezamos como a engancharnos en eso. El objeto se llama comúnmente utilería, no es tan despectivo aquello. El objeto tiene un protagonismo importantísimo. Ahí salió una botella de aguardiente para el montaje, se tomaba, y se tomaba realmente, no era un brebaje creado como tipo utilería, no, era realmente la canelita. Y al lado de la botella ustedes ven que son también la misma idea de la estética de la silla, un taburete, una tapa de una olla que la utiliza Matías, el personaje de Matías, en las diversas interpretaciones. Lo hizo Alberto, en paz descanse, y lo hizo Fernando. La mecedora que trabaja Elvira, eso me fue el nombre del personaje, pero Elena. Y allá hay algo muy importante, aparte de este sombrero que está allí, que todos lo utilizan los personajes, pero ellos van escarbando allí, van encontrando eso. Aquella chaqueta en un momento determinado de la obra, ese espacio, yo decía, de lo real a lo imaginario, se convierte en un personaje que se ve enfrentado con el personaje que hace Carlos Durán. Disculpen que no tengo a mano el programa ahorita, entre tantas cosas que hay por aquí. Y cuando viene el duelo, el enfrentamiento, Carlos está luchando apenas con esa chaqueta que se la va usando Matías, y uno siente al personaje, al contrincante allí. Pero vamos a seguir, porque, bueno, el piso es arena original, tierra original. Dime, Víctor. La arena, yo pienso que comentar lo de la arena, yo recuerdo que la arena era como que el elemento escenográfico más complicado de transportar, porque todo lo demás era rapidito, pero la arena la llevábamos de un lado para otro, y yo no recuerdo si en algunos lugares fuera del ámbito universitario tuvimos que pedir la arena en algunos lugares, sino que yo recuerdo mucho que la arena
era algo interesante en cuanto a logística y a creación del espacio escénico. Esa arena, esta que están viendo en la mayoría de las fotos, fue única y exclusiva, así como la puerta, o sea, era esa misma, no se podía desperdiciar ni un solo grano, salvo cuando fuimos por lo menos al festival, no sé en qué edición, el Festival de Oriente, que entonces ahí está la anécdota que el gran amigo Carlos Silva, muy admirado por nosotros, llegó a su cargo de presidente de la Casa del Artista. Para mí, valga el comentario anexo, yo creo que el mejor desempeño que ha habido en la presidencia de la Casa del Artista. Y Carlito Silva se fue con Carlito Abate Marco, por cierto, y fueron hasta, no sé, en Lechería, y ahí sí tuvieron que transportar unos tobos y unos sacos, pero eso sí era arena marina, arena de playa. ¿Okay? ¿Y en Manizales cómo hicimos? Yo no recuerdo que hicimos en Manizales. También algo similar, también fue algo similar. En pero Colombia, sí era, no era de Manizales. mar, no era de mar, pero algo similar también. Vale, vale, estamos conectados, Víctor. Ok, vamos a seguir porque estas cosas, ok, el proceso no está en orden, digamos, temporal, porque esa es la idea, ¿no? Fíjense ustedes, cuando yo hablo de el espacio presenciable, es que llamo el espacio, entre comillas, real, aunque sabemos que no se trata de reproducir ese mundo, sino de crearlo. Son muy pocas las fotos que nos quedaron de testimonio del proceso. El proceso, Fernando, trata aquí la idea de lo cinematográfico, de lo que son los cortes, la medida en que se van haciendo un montaje cinematográfico. Y de hecho, son unos telones, apenas unos pequeños telones, pero que están puestos como en un sentido ortogonal. No hay ninguna ruptura con la dinámica que uno dice visual. Y ahí habían unas ventanas, y de esas ventanas, como ven en este personaje, que se asoma allí con dos muñecones, porque es como los espías que estaban. En esta podemos ampliar el comentario. Ahí vemos esta otra estructura que se hicieron giratorias, movibles, donde apenas con lo que es el saco, la corbata y la camisa, y estas pseudo rostros. Eso es arte plástico también de Consuelo González. Aquí la vemos aquí en la mano izquierda, artista plástico también, aquí está actuando. Es muy interesante todo lo que se dio en el proceso. Yo coincido con lo que hemos recomendado. Valga la expresión de que no fue entendido en su momento. Aquí también estamos, aquí está Alberto. Pero fíjense ustedes cómo sí se nota la foto, bueno, de dejar el registro fotográfico, que la foto sí nos da la idea de eso, del cine. Y del cine incluso en sus comienzos, ¿no? O del cine que se llama oscuro, de ese tipo de tendencia estética. ¿Ok? Vamos a ver cómo seguimos aquí. Para hacernos. Bueno, aquí tenemos, ahí ven otra donde están los personajes. Aquí entramos con final de la partida de Samuel Beckett. Todos estos montajes, insisto, Fernando, con esa punta de lanza, con esa propiedad particular que tiene, de meses de trabajo indagando, para darle el peso a los actores, el peso a todos los elementos que conforman lo que uno tiene entendido como fenomenología teatral, era indagando. Y Beckett es como protagonista de ese absurdo existencial o existencialista, tiene algo que es como muy cerrado, ya como dramaturgo, es cerrado, es estrecho. O sea, parte de la obra, de la temática de la obra, es una especie de confinamiento, es un sótano, pudo haber sido de una iglesia, ellos están confinados allí, ya se está dando y se está al borde de la hecatombe nuclear y mundial. Y Beckett puntualiza, por ejemplo, el hecho de que son dos ventanas y todo el mundo, claro, interpreta como una a la izquierda y una a la derecha. Irreverentemente nosotros propusimos las dos ventanas en el mismo paramento frontal, y ahí donde está Klopp, interpretado por Carlos Abate Marco. Ham no, aquí interpretado por Fernando, él es ciego y necesita de Klopp para que le vaya describiendo. Por eso fíjense ustedes cómo se refiere al hecho del espacio imaginario para el espectador, porque el espectador tiene que construir su propio espacio, el que está imaginando también el personaje de Ham, porque él es ciego. Y Klopp le va describiendo
ve, suba a la ventana por la escalera, ¿qué ves? Negro claro todo el universo, no veo más nada. Y así van poco a poco en ese juego, en esa dinámica, sube, baja, se asoma, no se asoma. Y entonces las dos ventanas frontales también hay un extravío allí. Una cosa, oye, pero si tú estás en el mismo paramento y vas hacia el exterior, vas a ver lo mismo, ¿no? Por un lado, yo veo tierra y por otro lado, veo mar. Entonces le dejamos también toda esa expectativa del absurdo al espectador. Elementos importantes, un sillón con ruedas que se decía, bueno, ¿de dónde se tomaron las ruedas? Le pusiste la rueda, ahí está Ham, y dos puertas de basura, así lo reza el texto. Son dos pipotes de basura, donde están Nat y Nell, la madre y el padre de Han, que están mutilados. Ellos perdieron un accidente de tándem, perdieron sus miembros inferiores y los tienen ahí recluidos en esas dos puertas, en esos dos pipotes de basura. Es muy crudo. Y todo esto, hago de antesala, para cómo se proyecta ya. Hay un texto por allí de un autor que dice que relaciona el absurdo de Beckett con Piet Mondrian, para que ustedes vean. Y entonces Mondrian, esa idea se nos quedó, ahí empecé a trabajar con mi querido amigo Gabriel Liste, estábamos como compañeros en el Centro Cultural Prisma, en diseño, y Gabriel con esa potencialidad arquitectónica, como estudiante de arquitectura para ese momento, y hoy felizmente ya es un director de arte hasta cotizado en España, y nos fuimos por la idea de Mondrian, pero en vez de ser lo característico, esa estructura de blanco, rojo, amarillo, con cintas negras y de un momento a otro intercalado en blanco, nos fuimos a toda una cosa de la textura, por eso hablo de lo matérico. Creo que se me adelantaron las fotos. Yo quiero acotar algo, Armando, en este momento de tu intervención, es que hacer notar la evolución de una frugalidad de recursos al comienzo de los primeros planteamientos escenográficos, donde estábamos en la sala Tespis, un espacio pequeño, y a medida que el grupo fue evolucionando y buscando audiencias tal vez un poco de mayor escala, se presentó la oportunidad de desarrollar espacios escénicos más ambiciosos, llamarlo así, en cuanto a ejecución y en cuanto a materiales y presupuesto y escala, ¿no? Entonces se puede observar pasar de una casa recuerda a estructuras de madera, con tranchapado, reciclando materiales, no sé qué, a una parte ya más donde empezamos a explorar con metal, cosas ya casi que 2 pisos, ¿no? Estructuras que tenían que aguantar el peso de personas. Ya esto no cabe en la sala Tespis, esto ya son escenarios más grandes, ¿no? Teníamos que, o sea, se nos presentó esa posibilidad, ¿no? Entonces yo quiero un poco enfatizar esa flexibilidad perdón, en cuanto a trabajar que, con elementos frugales o cuando ya tienes la disposición de materiales y más recursos para ejercitar el espacio escénico. Quisiera que me retrocedieras, por favor, y disculpa, ya que acotaste allí, aparte de la... Ajá. Fíjense lo importante, ¿no? Cuando Víctor habla de propuestas un poco más atrevidas, no solo por el elemento de la producción y los costos, también nos permitió indagar en algo que es muy importante en esto del espacio, que es de lo raso a lo que acostumbra la visual del espectador, que todo lo marca la verticalidad del actor en función del horizontal del espacio, la necesidad de la doble altura. En el caso del misántropo, que ya salió por allí la foto, simple y llanamente es a manera de lo pomposo. Aquí hay una combinación de estilos entre lo renacentista, barroco, incluso neoclásico, pero es para darle un poco la monumentalidad que está implícita en el texto, aunque sin embargo ya van viendo que la estética iba por otra cosa. Y aquí ya esto va a tipos finales del siglo XIX, esto es una suerte de dandies, como se les decía. Aquí no hay ni faldones, ni pantalones cortos con esa cantidad de elementos, pues,
de efectos, como utilizaba Molière, y cómo entonces esa doble altura que la vimos en la foto de Momo, ya permite, exacto, permite que la visual se amplía, que el espectador ya se siente no solo cómplice, sino se siente también de alguna manera pequeñito. O sea, cuando ve a estos actantes, a estos actores en ese doble nivel. Eso es muy importante a nivel de dinámica visual. Aquí vemos que estamos entrando en un espacio para los sueños, otra obra concebida después de todas las investigaciones, pero de la pluma de Fernando. Y aquí, bueno, el tema es muy importante porque es la enajenación del ser humano, no solo por artistas, escritores, bailarines, Nerval, Nijinsky, Van Gogh, recluido, pero hay una reclusión, por eso digo, el espacio imaginario, aquel que está comprometido no solo con los actores, actrices, sino con ese público también. Fíjense ustedes aquí el reciclaje importante, estas estructuras que habían servido como elemento fundamental para erigir el espacio estructural, tanto del misántropo, y después se utilizó en otras posteriormente, es la que le da entonces la cabida a un espacio para los sueños, que ya es la foto que estábamos viendo allí. Fíjense ustedes que incluso se nota con ese juego como una especie de reja, ¿no? Una especie de encerramiento y unas columnatas que eran parte de la estructura del misántropo, pero que también constriñe a estos enajenados, a estos enfermos mentales. Se repite la constante, fíjense, vieron en la foto anterior las camas y elementos como una silla, etcétera. O sea, siempre esa estética que va perfilando al uso del objeto, no como un parapeto más, no como un relleno más, no como algo a menospreciar. No, el objeto habla por sí solo. El objeto solo sobre el espacio ya me dice una cantidad de cosas en ese imaginario. Aquí vemos otro proyecto, la otredad y el vampiro. Ahí podemos entonces reforzar lo que venía comentando de la propiedad de la doble altura. Lo ven en el esquema, en el diseño, en la maqueta anterior, lo ven aquí ya en hechura. ¿Ok? Aquí es importante, hablando de la materialidad, estas estructuras de acero galvanizado, redispuestas de otra forma, y ahora en una doble altura, se combinan a nivel de materia con elementos como ramas naturales, ramas secas, de árbol. Entonces, ese contraste conceptual y estético es muy importante. Todos los elementos, por supuesto, en este caso que le estoy hablando de la otra del vampiro, fueron también construidos y diseñados para esa obra, como en el misántropo, como en Momo. Se me perdieron las láminas. No, sí, Armando, gracias, excelente todo esto que estamos viendo, de verdad que fascinados con todo el nivel de detalle y de información, pero en aras de distribuir el tiempo que nos queda de la presentación Zoom, me gustaría concluir tu intervención y pasar a Elvis, ¿no? Y que nos cuente. Correcto, pero permíteme, Víctor, correcto, pero permíteme cerrar que el título habla de nuevas búsquedas, nuevos retos. No estando en TESPI, pero hemos visto que tanto el fenómeno de la pandemia como muchos otros han empezado a que se erija, y no voy a caer en la insulsa discusión de que si eso es teatral o no teatral, yo voy a hablar de productos realizados. Insisto que nos ha llevado la pandemia y todo eso, y es donde se van a ver, por lo menos ya en la actualidad, y por ahí creo que va las muestras o los resultados que tiene Elvis, que ha tenido, digamos, el TESPI contemporáneo, pero en mi haber ya tenemos, por ejemplo, este año hicimos Harlem Machine, Yo no soy Hamlet, una adaptación, donde hay dos productos, un video art, eso está montado en la página de Trasteo Teatro, como un live. Fue la única agrupación que le hizo en live. O sea, lo que quiero es que nos entendamos para ponerlo así como entonces como alfombra, como antesala a donde viene Elvis, que ya no nos podemos escapar de eso. O sea, ya esa tecnología que va aparentemente a contraponerse con
lo que es esa cosa hermética y religiosa de el diseño teatral, ahora está en otros ámbitos. Bueno, gracias a todos y buenas tardes por el momento. Vendrán si hay alguna pregunta. Sí, ok, excelente, Armandillo. Entonces, bueno, le damos la palabra a Elvis y dime si necesitas algún apoyo visual. Me gustaría leer algo que es porque todo artista o escenógrafo que trabaja el espacio debería tener un pintor o un artista como imagen, como que inspire, ¿no? El mío siempre ha sido, siempre, toda mi vida, desde muy pequeño, siempre me ha llamado la atención Leonardo da Vinci por lo que es, o por lo que fue, o por lo que es para nosotros, ¿no? Para la humanidad, ese hombre universal. Y él decía algo así en su tratado de pintura, él tenía un tratado de pintura donde una de las tantas cosas que investigó y que lo ponía en papel, y eso es una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, es ese tratado de pintura, donde él decía algo así como esto, él decía, advertencia al pintor. El pintor debe ser universal y amante de la soledad, debe considerar lo que mira y reaccionar consigo mismo, eligiendo las partes más excelentes de todas las cosas que ve, haciendo como el espejo que se transmuta en tantos colores como se le ponen delante, y de esta manera parecerá una segunda naturaleza, ¿no? Él decía esto en su tratado de pintura. ¿A dónde voy? A lo siguiente. Esto de esta palabra naturaleza. Él veía mucho la naturaleza, él era un observador de la naturaleza, un gran curioso desde muy pequeño. Por eso fue quien fue. Ahora, nuestra naturaleza, ¿cuál es? En su época era una. En la de nosotros, ¿cuál es? Pues bueno, tenemos esto que esto que estamos haciendo ahorita es nuestra naturaleza. Por lo tanto, nosotros debemos saber cómo aceptar qué es lo que nos está ocurriendo para atraparnos y dejarnos llevar por lo que ocurre. Yo no entraría, como dice Armando, en esta disputa. Creo que lo que nos ocurre y tenemos que saberlo como atrapar. Yo hace muchos años hice un taller de superuso en el cual me puse en esa disposición de, bueno, qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a reutilizar y cómo le vamos a dar otro sentido. En ese aspecto me gustaría que, bueno, si tienes las imágenes, Turco, por favor, eh, para ir observando un poco lo que más o menos es el trabajo que hemos estado realizando en TESPI este corto tiempo, ¿no? Que, no, que va desde la simpleza, desde esa simpleza, que es lo más complejo, creo yo, que es la simpleza. En este caso, que es La Ola, que es una obra que yo hice la adaptación del cine al teatro, bastante complejo, ¿no? El actor nos empieza a contar en presente lo que ocurrió. Entonces ya ahí nos da pie para entrar en el juego del imaginario con el espectador, lo que decía Armando antes, que el espectador también forma parte del espectáculo. Yo diría que es un personaje más, ¿no? Entonces aquí el profesor que nos va a contar qué fue lo que ocurrió con ese salón de clase, nos empieza a narrar y vamos adentrándonos en la historia. Pero ¿qué ocurre? Que es simplemente el espacio escénico vacío, es el teatro, es la sala Tespis allí, en pleno, así, desnuda, completamente. Y entonces trabajamos con él, se trabajó, la directora, que fue Rosana Hernández, trabajó con el imaginario del público. Entonces, esos pupitres que ven allí, esa pared negra que está allí, era el pizarrón, o sea, esa misma pared negra se transformaba en pizarrón, se transformó en pizarrón y era la pizarra donde él explicaba. Y entonces ahí había un juego entre el público y el espectador y esos actores allí contándonos esa historia, en pleno descarnada totalmente. Y esos pupitres en algún momento dado se transforman en una playa, en unos montículos de arena que se transforman, se tiran en el piso y ellos están en una fiesta en una playa. Se echan hacia un lado y se transforma el escenario en una discoteca y hay una música, unas luces. Creo que también el elemento de iluminación también nos ayuda a crear espacios, a crear ambientes, atmósferas, ¿no? Entonces allí también juega importante la iluminación. Eh,
En 13 Rosas también era despojado de todo ámbito, digamos, escenográfico. No había una escenografía, estaba despojado también, era la sala Tespis. Allí había un banco, que es ese que ven allí, y ese banco se movía y se transportaba y se hacían las distintas atmósferas y se iban creando en combinación con la iluminación las diferentes atmósferas en una cárcel. Una cárcel en la época de Franco, 1939 en adelante, donde vemos el mismo escenario, se transforma también las ventanas, que esas ventanas eternas que están allí, que son geniales, se usaron para hacer el fusilamiento de las chicas, de las mujeres, de las 13 Rosas. La historia cuenta el fusilamiento de 13 mujeres. En su época fueron las primeras que fusila el régimen franquista. Una historia muy terrible, ¿no? Y el espacio en un momento dado se queda vacío y ellas salen. Y ese espacio vacío queda impregnado de esa sensación. Cabe destacar que al principio también en la obra, esta obra ya nosotros como agrupación Deus Ex Machina la montamos fuera de Tespi, pero Rosana la lleva a Tespi y hace una versión de la versión que yo había escrito, y ella agarra a las chicas, y en esa época era el 2017, recuerdo, había muchas marchas, muchas protestas, muchos muertos, jóvenes muertos, y entonces ella toma hace una pequeña improvisación con las chicas, y ellas entran como en esta época, en el 2017, huyendo eh, de una arremetida de los guardias, que la gente empieza a creer que se metieron en la universidad y las están persiguiendo, y ellas entran a la sala, y entonces allí comienza la historia a decir, ellas dicen su nombre, el nombre de cada una de las actrices, y luego se van transformando en esto. Cabe destacar que eso también nos lleva a jugar con el imaginario de el público y a decir, pues bueno, eso que ocurrió en esa época nos está ocurriendo hoy precisamente. Eh, ese sería como en cuanto a lo que planteamos en espacio escénico. En este caso era un espacio vacío, limpio, sin nada, y jugar, como la directora jugó con las actrices a contarnos una historia, y nosotros teníamos que entrar en esa historia. Ese es el reto también, creo que en este trabajo de investigación que está haciendo Rosana como directora artística, incluso nosotros en nuestra agrupación Deus Ex Machina, y llevar eso y traspolarlo hacia los chicos, a los jóvenes. Em, Exacto. Elena dice minimalista pero poderoso. Sí, creo que más poderoso es la imaginación del otro, jugar con eso es lo importante. Ahora, me gustaría pasar a las otras imágenes, que ya entramos en este mundo virtual o estéticamente eh, complejo, ¿no? Que es hacer teatro. Yo lo llamaría ejercicio por Zoom, ¿no? Aquí vemos Los Guardianes de la Felicidad, que es una pieza que se trabajó el espacio escénico de cada uno de los actores, donde estaba en su casa, ¿verdad? Fíjense que se buscó una pared, en estos dos que están aquí a la derecha, hay una pared blanca y hay unos pequeños elementos escenográficos que conforman el espacio escénico. Es como si yo en este momento agarrara y pusiera esta botella aquí, comienza a haber un diálogo entre nosotros, lo que estamos viendo, y eso que está ocurriendo ahí. Si yo la pongo aquí y pongo de repente esto así, ya cambia totalmente y comenzamos a ver cosas distintas. Y ese es el juego, la investigación que nosotros llevamos a cabo, Rosana, en ese momento, con el trabajo de los chicos. Es ese espacio, como este espacio que tengo acá atrás, lo reacondiciono de modo que puedo comenzar a decir algo con ese espacio. Por ejemplo, en la foto que está a la izquierda, superior izquierda, tenemos, la chica tiene una bombona un extintor, un destornillador, y eso te va generando una ambientación, una atmósfera, ¿verdad? Las que están al lado son más presenciales, ya son rostros, o sea, es el trabajo de cómo digamos, el mismo actor genera ambiente, genera sensaciones, genera situaciones. Y esas situaciones, como en primer plano
nos van dando datos, nos van dando información de lo que va haciendo la pieza. Los Guardianes de la Felicidad era una adaptación que hizo Rosana con los chicos de 450 grados Fahrenheit. Eh, eh, y allí está plasmado en eso. Entonces vemos cómo ese espacio ese espacio en la casa de cada uno de ellos se va unificando de alguna manera. Hay un trabajo de vestuario que nos va llevando. Acá en esta obra tenemos La Escuadra, que es una obra que escribió Héctor Serpa, estando en Argentina, se le envió a Rosana, y es una obra que habla de los gamers. Ya estamos sumergidos totalmente en un mundo más digital, más computarizado, más de la red, más del mundo que hay. Entonces vemos cómo pasa el apartamento de cada uno de ellos en su casa, ya no es tan importante, sino que es más bien lo que está detrás, de fondo. Y vemos como una imagen ya también nos va diciendo, puesta sobre la imagen donde ellos están trabajando. Vemos como el mismo juego donde están ellos allí, se va prestando para darnos la ambientación, digamos, ese espacio escénico virtual que nos va a ir contando de lo que ellos van, que es nada más y nada menos que son unos gamers que se reúnen desde su casa para, digamos, jugar, pero vemos que la realidad es otra, que son chicos que están solos, que tienen sus necesidades como todos, y allí nos vamos dando cuenta de lo que ocurre. Vean que aquí el fondo de la pantalla, en la foto que está, es ya de un color verde, verduzco, y están solo las fotos de las imágenes en video de ellos, ¿no? Y ellos van conversando y van hablando. Entonces vemos cómo pasamos de un espacio escénico vivo, que es un espacio como el Teatro Tespis, a algo en la casa de alguien que lo puede transformar, este espacio cómo se transforma en algo que yo me puedo mover por él y puedo generar algo, puedo construir algo con esto. Y por último, este espacio que ven acá, que es ese espacio totalmente virtual, totalmente digital, ¿no? Y a través de ese espacio contamos también algo. O sea, que es esa creatividad como la que Leonardo da Vinci nos plantea, que tenemos que jugar a eso, jugar a que todo lo que nos rodea nos puede funcionar, todo lo que nos está a nuestro alrededor, lo único que tenemos que observarlo con detalle para ver cómo eso nos nutre, nos alimenta y cómo nosotros reaccionamos a través de eso. Creo que por allí más o menos es un poco el trabajo que hemos estado haciendo. Excelente, yo vi la escuadra y para mí fue una experiencia totalmente nueva y comparada con toda la trayectoria de todas las obras en las que tuve el privilegio de participar con Armando como diseñador y experimentar el espacio escénico vivo, ¿verdad? Quiero decir bueno, la experiencia de estar ahí en vivo con los actores y con el espacio escénico y sentir los olores y toda esa cosa en contraposición con esto, estaba un poco escéptico yo no como espectador y me sorprendió el efecto que se puede lograr y quiero confesar que subestimé un poco el medio, pues, ¿no? Lo que tú dices de trabajar con el espacio disponible, pues, que es eso. Este, y que o sea, si pretender sustituir una cosa como otra, solo quiero dejar mi testimonio de que me llegó la energía, pues es decir, porque es en vivo. Es decir, el saber que fue en vivo para mí fue muy importante. No es lo mismo ver la grabación, que es como casi que ver una película, con todos los retos técnicos de la conectividad y de la sala Zoom y la cosa. O sea, tú sabes que la persona está ahí en vivo, ¿verdad? Y eso es importante, la energía de alguna manera se transmite. Eh, Solo quería acotar eso, Sí, como espectador, pues, ¿no? no, pero es que es genial eso que lo digas, porque yo me siento igual que tú, yo estaba escéptico, o sea, yo estuve 2 años solo observando cosas, tratando de entender el medio por el cual yo todavía lo sigo llamando ejercicio, digamos, virtual, o sea, un ejercicio para mantenerte en forma como creativo, como creador, como hacedor. Es simplemente eso, ese ejercicio para no enfriarse.
sí siento que todavía esto, fíjate, el Zoom está hecho para dar conferencias. Hay muchas aplicaciones para hacer conferencias, pero para hacer teatro no hay ninguna. Entonces nosotros nos tenemos que dar la mano para reutilizar esto y hacer, digamos, entre comillas, teatro o el ejercicio de actoral para generar eso. Entonces, todavía... Porque, sí, porque yo espero que podamos volver al teatro presencial y vernos las caras y todo. O sea, esto es una experiencia fantástica como una herramienta para mantener el arte y para continuar el ejercicio, pero yo espero que se acabe la bendita pandemia y todos volvamos a las salas de teatro y hacer escenografías en vivo y volver a agarrar la tierra y oler la cosa. ¿Sabes? Sí, no hay nada Espero, más. bueno, Cuando yo vi la foto de la casa, recuerda que está la arena allí y luego Armando comentó sobre que en un sitio era arena de playa. Eso te genera otra sensación totalmente distinta. La arena de río es distinta a la arena de playa. La arena de río es amarilla, para empezar por allí. La arena de playa es más grisácea. Entonces eso visualmente te genera muchas cosas, muchas sensaciones. Que eso también, o sea, lo presencial es inevitable. Y yo creo que, o sea, no hay que desfallecer en eso. Ya nosotros estamos haciendo acá en Venezuela, estamos haciendo teatro eh, presencial. Este, estamos volviendo, ¿no? Lo que dice Rosana, estamos volviendo, ¿no? Poco a poco. Pero esto que está ocurriendo, no deberíamos dejar de verlo como un fenómeno que podemos todavía volver a esto a ver qué pasa. O sea, es seguir totalmente. indagando acá, porque esto incluso como el teatro lo hace, como hizo con el cine apareció y el teatro siguió. Y el teatro tomó cosas del cine y se proyecta. Ahora hay videoarte, el video se puede proyectar en el teatro. O sea, o sea, el teatro lo absorbe todo y el teatro, como voy a hacer una frase hecha, no va a morir. Es decir, va a Claro. seguir. Entonces no podemos, pero esto no lo podemos desperdiciar porque yo creo que es un proceso, es un fenómeno. Me dicen que está Pablo García Gámez entre nosotros. Yo quisiera invitarlo a que participe y yo pienso que los que quieran o puedan, no sé si es oportuno que abran sus cámaras y tal vez eh, compartir. De repente por ahora no, pero Pablo, si puede aparecer por ahí, ajá, mira, Pablito. Lo otro que quería decir que esta plataforma digital permite la colaboración de personas que están geográficamente en lugares distantes. Entonces, eso también es una cosa que aprendimos con esta pandemia, ¿no? Que probablemente va a seguir en paralelo con el ejercicio teatral local tradicional que todos conocemos, ¿no? Sí, me gustaría, antes que nada, saludar a Fernando, que años sin verlo. Te vi y recordé cuando estábamos allá en Actos Indecentes que dirigió nuestro querido Moisés. Me vinieron a la mente un montón de recuerdos, o sea, no sabes, y yo creo que ahí es donde está mi primer contacto con Tespis, fíjate, haber trabajado con Fernando. Oye, sí, Dónde está Armando? sí, permíteme, bueno, responderle el saludo un momentito, responderle el saludo a Elvis. Sí, una experiencia muy, muy rica, muy intensa la que vivimos con actos indecentes de, bueno, jornadas larguísimas de trabajo, funciones dobles los fines de semana. Este, y bueno, muy enriquecedor. Tengo muy hermosos recuerdos de ese trabajo. Y bueno, te abrazo en la distancia, Igual, te abrazo en la distancia y bueno, y te deseo los mejores éxitos con el trabajo en esta nueva etapa del TESPIS de siempre. gracias, Fernando. Un abrazo también. Hola, buenas tardes. Aquí en la estación del tren, esperando el tren que me lleve a casa. Muy buenas los dos puntos de vista, ¿no?
esos dos momentos de Tespis. Y bueno, Tespis recuerda, o sea, viendo las fotos de la casa recuerda, el enfermo imaginario, viendo esas piezas que marcaron el teatro venezolano, la trayectoria del teatro venezolano. Ahorita le estoy viendo la cara a Fernando y como dijo Armando, para mí la casa recuerda fue una huella que no se va a borrar por lo fuerte que es. Disculpen, estoy en la estación del tren, entonces van a escuchar mucho ruido. Con esta charla también me pude apreciar el peso, la fuerza que tiene el espacio escénico y que es uno de los atractivos de Tespis. No es hacer ese mundo o recrear un mundo, crear un mundo, sino que el espacio junto con el cuerpo del actor, el cuerpo de la actriz, generen esos mundos en esas dos partes del espacio escénico, lo que es la parte de la representación y la parte de la recepción de la pieza. Eso es lo que quería decir. Estoy feliz, estoy contento de estar en esta charla y ahorita voy a apagar el micrófono y la cámara porque hay mucho ruido acá y los va a atormentar. Gracias. Qué maravilla, Pablo García Gámez de Nueva York. A mí me llamó la atención enormemente eso que comentaron ahorita sobre la evolución, o sea, el viaje que se hizo en cuanto a espacio escénico, el grupo, ¿no? Que fue creciendo y fue creciendo y a la medida que iba, la palabra no es ambicioso, pero se fue generando cosas muy, muy, muy interesantes con respecto a lo escenográfico, con respecto al espacio escénico. Era impresionante ver esa evolución, ¿no? Así es, así es. Mira, Víctor, cuéntanos, ¿tú vas a seguir o no vas a seguir? Porque Víctor tiene un compromiso y yo puedo sustituirlo para seguir con esta conversación tan interesante unos minutos más. Cuenta, Víctor. Como que está desaparecido, pero bueno, para continuar con la conversación, Fernando, tú como director de Tespis, no sé, de antaño, no sé si quieres comentar algo sobre tu impresión sobre el tema del espacio escénico. Ah, y Alberto después va a querer comentar algo. Sí, sí, cómo no, Elena. La evolución de Tespis en cuanto al espacio, al uso del espacio, obviamente tuvo su connotación con los diferentes escenarios en los que íbamos a actuar o, por supuesto, lo que la obra de determinado actor exigía. Sin embargo, siempre se tuvo presente que no queríamos llenar el espacio de objetos, llenar el espacio de decoración, esa suerte de escenografía con decorados, sino que el espacio, lo que se construyera para favorecer lo que el autor quería expresar con su obra, fuese un ente más que contara, que narrara. Yo aprecié extraordinariamente lo que fue el trabajo. Vamos a hablar de una obra en particular, el final de la partida. El espacio tenía que hablar por sí mismo, el espacio tenía que referirnos por sí mismo a lo que ahí acontecía, lo que ahí iba a suceder. Y yo creo que el espectador que se ubicaba
al comienzo de la obra y miraba ese escenario, ya sentía hacia dónde se estaba dirigiendo lo que ahí acontecía o lo que ahí iba a acontecer. Nada sobraba, nada estaba puesto ahí para llenar espacio, porque siempre la idea de que el actor fuese el centro de lo que ahí, el centro de lo que ahí ocurría era lo más importante. Los objetos solo si eran necesarios, estrictamente necesarios. Gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra a Alberto y después quisiéramos escuchar a Rosana. Alberto, adelante. Hola, hola a todos nuevamente. Fernando, un saludo. Te vi ayer un ratico y hoy sí quería aprovechar la ocasión para saludarte después de tantos años. Y la pregunta que tengo, lo que me vino a la mente luego de ver las fotos de ese Tespis que no conocí, del cual ya no estaba formando parte, pero yo vi reflejado allí en esos montajes, en ese espacio escénico, lo que me vino a la memoria fue Ubu Rey, que fue tu primera obra con nosotros, fue tú como director, tu primera trabajo con el grupo nuestro. Y allí el espacio escénico éramos los actores, allí no había nada. Allí no se puso una tela, allí no se puso una puerta, allí no se puso 4 rines y un tablón para simular el barco, para hacer el barco, con una sábana que hacía las veces de vela, traída de la casa de cualquiera de nosotros, misma sábana que utilizamos para cubrirnos cuando hacíamos las escenas de los juzgados y no había nada. Y todo eso se llenó. Entonces, yo recuerdo que cuando te llevábamos por los distintos espacios donde podríamos hacer la obra, porque tú acababas de incorporarte como director, tuviste distintos espacios y la sala Francesca Pensieri estaba recién inaugurada, el edificio de administración se acababa de inaugurar recientemente, y cuando tuviste aquel espacio, tú dices, aquí es. Tú inmediatamente ya visualizaste cómo iba a ser la obra, por dónde iban a entrar los actores, la escalera de caracol, la entrada, tú lo viste todo. Y nosotros no entendíamos cómo íbamos a montar una obra allí, pero ya tú con un vistazo ya tú lo viste todo. Entonces, me gustaría que Ubu Rey, que solamente hay una sola foto, que lamentablemente no estaba Víctor todavía con nosotros para haber hecho un recuento fotográfico de esa obra que para mí fue maravillosa, porque recursos no había ninguno. Me gustaría escuchar de ti un poco ese feedback, qué fue lo que tú viste cuando llegaste a ese espacio y cómo se te ocurrió hacer ese espacio y la manera como tú lograste llenar ese espacio únicamente con actores, porque, como dije, no había nada, no había ni una tela. Oye, Alberto, no sabes cuánto agradezco que tú traigas a esta conversación ese montaje en particular de Ubu Rey. Porque fue mi primer encuentro con la universidad como estructura, con los edificios, pero sobre todo fue mi primer encuentro con esos jóvenes deseosos de hacer teatro, con esos jóvenes que tenían, oye, un impulso tremendo. Y bueno, como tú bien dices, estuvimos recorriendo la universidad y no había un espacio en la universidad que me gustase, porque bueno, no podíamos hacer Ubu Rey en la sala Francisco Pensieri, era sumamente limitada. Para aquel entonces lo que teníamos era un pequeño salón donde ensayábamos que ahí no podíamos, de milagro cabíamos nosotros ahí. Y a mí ese lugar me pareció extraordinario. Dije, oye, pero qué mejor escenario que este para representar la obra. Y bueno, un poco en virtud de tomando elementos sencillos
elementos sencillos y que se fuesen transformando. Yo recuerdo, bueno, que para poner en prisión a uno de los personajes, sencillamente nos sirvió una jaula de pájaros que él se ponía en la cabeza y ya ahí estaba él como un prisionero. No recuerdo el nombre del chico que hizo ese personaje, pero oye, lo disfrutamos ¿Será enormemente. Oscar Cabrera, por casualidad? Oscar Cabrera, no sé si será él. Oscar Cabrera, sí, Oscar Cabrera. Tengo Capitán que hacer Bazooka, sí. referencia, bueno, de que en una, sí, que en una de las funciones, yo hacía un poco todo lo que estaba a mi mano. Había un pequeño reflector que lo usábamos como un seguidor que debía apuntar hacia Ubu Rey cuando aparecía en un momento determinado en escena, y se me acerca un muchacho y me dice, oye, ¿necesitas ayuda? Y yo le digo, bueno, sí, si tú puedes hacer este trabajo, mira que el personaje que está allá, tú, cuando él aparezca en escena, tú lo vas a seguir con este reflector. Tú vas a apuntar hacia él, vas a ampliar el halo de luz. Y bueno, ese muchacho que se acercó ese día ahí es Moisés Kaufman. Entonces, bueno, eso es lo exquisito y lo mágico del teatro. Eh, el espacio se hace, el espacio se recrea. Sí quería hacer un comentario muy breve porque sí, me gustaría que participaran otras personas. El teatro es un hecho vivo. El teatro existe si existe un actor y si existe un espectador. El espacio puede ser cualquier espacio. Esa misma intervención ahora de Pablo García Gámez en el metro de Nueva York me lleva a pensar, tú puedes hacer teatro en el metro de Nueva York, teatro andante. Tú puedes ir representando una obra mientras los otros, mientras los espectadores que no son espectadores, no están llamados a ser espectadores, pero que en ese momento se convierten en espectadores, siguen a ese actor que está representando, a veces incluso sin que el espectador improvisado sepa que el otro está actuando. Entonces el teatro tiene esa magia. Lo que estamos haciendo por Zoom es una recreación, es tomando elementos, herramientas que están a la orden del día por la situación, pero nunca será teatro, nunca será teatro. El teatro es un hecho vivo, un teatro donde el actor tiene que estar presente, donde el espectador tiene que estar presente. Bueno, eso es todo por ahora. Quisiera, bueno, oír a otras personas, por supuesto. Gracias. Yo no sé si Rosana está en posibilidad de hablar en este momento, no sé dónde anda, pero Rosana. Hola, estoy Hola. aquí. Hola, buenas tardes, estoy aquí. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Comenté, Perfectamente. Bueno, vale. Bueno, fascinada con toda la conversación, con la oportunidad de ver esas imágenes y un poco mientras lo hacía, pues me doy cuenta de esas conexiones de las que ya hemos hablado en otras conversaciones que existieron y que existen con el trabajo que se hace en TESPIS, ¿no? Que incluso con el trabajo del espacio escénico que acompaña el trabajo del actor, que dialoga con él, pero que en definitiva es ese elemento vivo que es el actor, el texto, lo que realmente tiene prioridad en los montajes y que realmente tuvo prioridad también anteriormente. Se puede leer eso y que hay una cierta afinidad entre ese trabajo que se hizo en el ayer y en el de ahora, que evidentemente hay este paréntesis al que el COVID nos obligó, pero que la búsqueda como que permanece, como que sigue, y estoy segura que va a continuar también esa inquietud por darle prioridad a lo que verdaderamente lo tiene en el teatro, en lo que hacemos.
para mí es fantástico, de verdad que muchísimas gracias por ofrecer estos espacios de encuentro, de conversación. Es alucinante poder ver esos montajes de hace varias décadas, tener la oportunidad de verlo ahora, porque lo mencioné en una de las entrevistas que me hicieron en estos días, que creo que es una de las cosas de las que adolece nuestro teatro. El trabajo de archivo, de registro de todas esas maravillas que se han hecho y que lamentablemente el joven artista, el actor joven de ahora, pues no tiene mucho acceso porque no hubo nunca ese trabajo de registro formal que toda agrupación, que toda institución debería tener, pero que ustedes han logrado pues compartirlo, hacerlo, recabarlo y mostrarlo en este momento. Y de verdad estoy muy agradecida por eso. Muchas gracias por tus palabras, Rosana, muy pertinentes. Y sí, ha sido un gran esfuerzo. Quiero agradecer otra vez particularmente a Carlos Abatemarco por todo el esfuerzo en editar y compilar toda la información, el cronista de Thespis, como lo hemos bautizado, y bueno, el trabajo del documental que ya verán, hay cosas fantásticas. Vamos a tener el tráiler este viernes a las 7 para los que lo quieran ver. Y aprovecho antes de darle la palabra a Armando, de también comentar que ya está publicado el YouTube de la entrevista a Fernando y Rosana. Se los voy a compartir después porque estoy estrenándome en todo esto de YouTube, el canal, publicando, y entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido un experimento, pero bueno, ahí voy, ya está publicado, quizás no sea tan fácil encontrarlo, por eso se los quiero compartir para que no sufran. Armando, adelante. No, un comentario sencillo para Alberto, que por la dinámica de esto, que el tiempo es corto, no se hizo un recorrido, por eso dije, ni siquiera era cronológico ni de todas las propuestas. Fíjate que hablé de espacios no convencionales y con la suerte de que por lo menos existan una que otra foto, lamentablemente justamente es Ubú el que no tiene sino esa impronta que de hecho está, como tú comentaste ayer en una intervención, reproducida de otra reproducción. Pero lo que quería comentarte es la dinámica del espacio no convencional, o sea, Fernando ya catedráticamente lo expuso con Ubú. Él dice, este es el espacio, y eso de alguna manera afianza el hecho de, dentro del uso de espacios no convencionales, vemos a Levi, ¿no? Cuando la primera directora es un pequeño pasillito y ahí se ven ellos de alguna manera trabajando, yo no sé si la puesta era ahí o se están maquillando, se están preparando, o sea, todo era como cada recodo que pudiese dar alguna intimidad, pero al mismo tiempo esa proxemia con ese público que nutre la obra. Y quiero que sepa, Alberto, para eso era el inciso, que en ese mismo espacio, en el 92, que se celebraba entonces los 10 años de Thespis, que formalmente era el año 91, pero se fue como todo, ¿no? Y se hace la exposición, 3 fotógrafos miran a Thespis. Allí, en ese mismo espacio, se hizo esa exposición, en parte de esa exposición, para que supieran, ¿no? Que fíjate que el arraigo que tienen los espacios, así sean no convencionales, al tiempo se decidió, vamos a hacer la exposición aquí. Excelente. Quisiera invitar a Carlos Abatemarco. Carlos, tú que hiciste tantos montajes, 13 montajes de Thespis, ¿quieres comentar algo sobre el tema del espacio escénico? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, obviamente hablar del espacio escénico en Thespis es hablar de Armando Llanes, que ha sido no solo un gran amigo, un hermano, sino una persona realmente importantísima, no solo en el teatro Thespis, sino yo creo que en el teatro venezolano, por su calidad humana, como docente, como hombre de teatro global, ¿no? Y obviamente el trabajo en Thespis fue importantísimo, no solo para su crecimiento personal, sino para el crecimiento de todos los que formamos parte de él.
de Thespis. Y fuimos viendo cómo él, yo tengo todavía en mi casa, para efectos del documental, él me trajo todo el material que él tenía con los planos, con los dibujos, con eso, ¿cómo es que lo llamas tú, Armando? El que tú vas haciendo tus reportes, la broma, no sé cómo es que lo llaman, una palabra que él usa. Las memorias descriptivas. La memoria descriptiva. Él tiene la memoria descriptiva de cada uno de los trabajos hechos por Thespis. Y tú ves los planos de final de partida, las medidas, todo lo que se hizo. Claro, hubo un momento que lo hacía con Gabriel Diste, que fue esa época, digamos, de final de partida, que es espectacular, ese espacio escénico hecho por él, que hoy vamos a hablar un poco de eso en la ponencia esta, o en el encuentro sobre el final de partida, y cómo nosotros tuvimos la osadía, gracias a Armando, en el año 90, de tener dos, o sea, en el año primero, en el año 90, y después en el año 92, con dos espectáculos que nunca se habían hecho, con dos pisos. Entonces en el 90 era Momo y la gente se tenía que subir a esos cubos gigantescos, y había unas escalerillas por detrás y era todo una osadía, porque si tú pelabas patín ahí te ibas para abajo. Y el otro era Otredad y Vampiro, que eso yo tuve que vivir ese proceso de subir a esa plataforma con Hugo Díaz, cerrar con una cortina, abrir una cortina y de repente tener que bajar, pero en segundos, para hacer la escena siguiente, ¿no? Entonces, hablar de la escenografía de Armando y de todas las anécdotas que hay, eso serían horas, horas y horas. Y yo saludo de verdad este encuentro, y agradezco obviamente como tespiano y como amigo Armando, y bueno, y a Elvis también porque conozco su trayectoria no solo como actor, sino también como formador, digamos, de Deus Ex Machina y del teatro. He trabajado con él, he tenido el placer de trabajar con él, con Rosana. Los aplaudo a ambos porque han dado una masterclass de espacio teatral. Excelente, excelente. Me encantó esa risa tuya. Te sentí en escena, Carlito, bajando esa escalera. Bueno, ya esto se ha alargado un poquito. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario final, pero quiero recordarles que esta tarde, bueno, primero que ya está publicado en YouTube, les voy a hacer llegar ese enlace. Tenemos dos actividades interesantísimas esta tarde a las 5 de la tarde, asumiendo los riesgos, final de la partida, con Liz Quintero y Carlos Abatemarco como moderador. Y Fernando. Ah, ¿vas a estar presente, Fernando? Pero si no está, no lo secuestramos. Lo estamos raptando también. Esto es un equipo colectivo de rapto. Voy a estar presente a riesgo Excelente. De perder mi empleo. Bueno, pero te conseguimos siempre otro mejor, Fernando, no te preocupes, te conseguimos otro mejor. Ajá. Y bueno, y el otro. Ya tengo que hacer algunas cosas por acá. Ok. Y el otro. Yo te puedo conseguir un empleo. Te quiero conseguir un empleo que creo que sería buenísimo para ti, que sería director de teatro, dramaturgo y maestro, hacedor de ilusiones. Muy bien. Fernando, ¿qué querías decir? Bueno, gracias. No, quería de verdad agradecerle, pero profundamente, a Armando por todos los años de trabajo juntos, por haber entendido y por haber, aparte de entendido, hacerme entender a mí muchos aspectos de lo que es el arte de la escenografía, el arte de recrear en un espacio escénico una propuesta. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias muchas gracias por todo lo que hoy nos hiciste recordar de todo este trabajo maravilloso que realizamos juntos.
Ok, lo otro que quería decir es que a las 7 de la noche tendremos otra conversación sobre el autoritarismo y la resistencia a 13 Rosas con Elvis Chavente y Mariana Yepes, quien fue actriz en las obras y también es psicólogo, así que va a ser muy interesante sus comentarios al respecto. Así que los invitamos a todos a acompañarnos. Esto se está grabando, lo vamos a subir a YouTube. Estoy segura que va a ser un material de muchísimo interés para estudiantes de teatro, estudiantes de arquitectura, así que bueno, esto nos ocuparemos de promoverlo cuando hayamos podido editarlo. No sé si antes de terminar quisiera darle el chance, Marlon Sanabria se está conectando desde Argentina, a ver si Marlon quiere decir algo. Bueno, mira, yo primeramente quiero agradecer este momento, este espacio maravilloso de aprendizaje para la gente que de alguna forma u otra tenemos alguna conexión con el teatro. Quiero decirles que he estado desde el comienzo, he aprendido algo más, he escuchado a todos, gente reconocida de gran trayectoria, y también saludarles, pues, en especial a Carlos Abatemarco, que siempre está entregando todas esas publicaciones y a través de él es que nos enteramos de todo acá en Buenos Aires. Un abrazo para todos desde acá. Gracias, Marlon. Rapidito, Marlon Sí. es una excelente persona que trabajó con Elvis, con Rosana en el Laramie Project, en el proyecto Laramie, un gran actor, una persona que quiero mucho, y te mando un beso a ti y a tu novia, chico. Sí, señor. Te queremos nosotros mucho a ti también, hermano. Mucho, mucho. Marlon, saludos. Y a Elvis, a todos. Un abrazo para todos. Podemos despedir, ¿no? Sí, bueno, nada, entonces queremos Pero nos podemos despedir porque, perdón, que nos podemos despedir porque, o sea, despedirme de Elvis, de agradecerle Claro, también cómo haber no. compartido esta experiencia tan significativa, ¿no? Bueno, Rosana ya habló por aquí y bueno, Fernando me descompuso, pero por lo menos decirle adiós a Elvis. Debo acotar, es que esto es muy constreñido. Fíjate tú, yo tuve la oportunidad de ver en ese meollo, que es el microteatro, una apuesta donde él trabajó. Algo tenía que ver con una quiromántica, algo así. Tú ves ayuda con eso desde que se entraba. Esos son unos cubículos que parecen, bueno, un mercado, no sé cómo decir. Y cuando tú entrabas allí, a ti se te olvidaba lo que era el microteatro. Es una cosa exquisita. O sea, nada más el espacio allí hablaba, como hemos dicho, como tiene que ser, como expresó Fernando. Ahí no había algo ni de más ni de menos. Ahí habían cosas, por cierto, en ese ámbito que tira esa tela aquí, pon esto aquí, una locura. Eso era exquisito. Y dentro de lo formal, vi La Cocinera, ya en otro ámbito, Rosana dirigiendo, bella, es una cocina bellísima, con todos esos detalles, el televisor prendido, tú estás viendo todo lo que está sucediendo en Cuba en ese momento. O sea, pero son propuestas cuidadas, ¿no? Ahí tampoco había nada que estuviese de más. Es más, lo que le provocaba a todo el mundo era pararse y ponerse con un programa de eso de echarle el gourmet a preparar un platillo, una receta, porque esa cocina era estupenda. Bueno, con eso me despido. Un placer, Elvis, de verdad, Rosana. Bueno, queridos, vamos a cerrar esto. Ha sido maravilloso. Esto es otro evento de la semana de conmemoración, 4 décadas de búsqueda. Y seguimos hasta el día viernes, en donde se concluirán las 15 actividades. Muchas gracias a todos y hasta un próximo encuentro.